De una idea guiada por la pasión, nació el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, resultado del esfuerzo y dedicación de un grupo de profesionales que por más de 20 años han aportado a la evolución y crecimiento del sector de la construcción con acero en Colombia. Promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción es el propósito del ICCA, lo que lo ha llevado a consolidarse como el principal ente académico y consultor especializado en este campo. Desde hace 6 años capacitamos a profesionales de las principales capitales del país y desde hace 2 años nos expandimos a otras, llegando así a 14 ciudades. Cada 2 años realizamos el Congreso Internacional de la Construcción con Acero, el evento académico más importante de Colombia que presenta los últimos desarrollos y tendencias de la construcción con acero desde el enfoque técnico, arquitectónico y comercial. Este último representado por una gran muestra comercial y de negocios que reúne a más de 500 profesionales relacionados con la construcción, empresarios y estudiantes de Colombia y países vecinos para ofrecerles todas las posibilidades constructivas de este sector. Actualmente contamos con 94 afiliados en Colombia, quienes con sus aportes apoyan el desarrollo de importantes proyectos académicos, entre los cuales destacamos traducción y actualización de normas internacionales de aplicación nacional, Fondo Académico y de Investigación del Acero, donación de esculturas en instituciones universitarias, premios ICCA y guías técnicas. Estas últimas cuentan con 3 ediciones impresas y trabajamos activamente en 3 ediciones más. En el ICCA nos comprometemos a trabajar para que en el futuro se construyan mejores obras con estructura de acero en Colombia. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, con título Conceptos básicos de estructuras de acero para supervisores técnicos, a cargo del ingeniero William Ospina. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Hemos tenido ya eventos previamente virtuales con el ingeniero Miguel Peralta, con el ingeniero Luis Garza, con el ingeniero Gabriel Valencia, con el ingeniero René Jacir, con el arquitecto Francisco Ramírez, con el arquitecto Benjamín Montoya. Hoy contamos con la presencia del ingeniero William Ospina, a quien vamos a presentar en un contados segundos. Agradecemos la vinculación a esta conferencia de los días de la construcción con acero a las empresas ACESCO Colombia S.A., Pintuco Colombia S.A., Peralta Ingeniería S.A., Peralta Ingeniería SAS y Acertec SAS. Gracias a ellos por hacer posible esta jornada. Esta conferencia tiene una duración programada de 1 hora y 15 minutos. Posteriormente se abrirá un espacio de 15 minutos para responder algunas de las preguntas que ustedes hayan dejado en el chat. Es importante aclarar que el panelista no tiene acceso directo a ellas y solamente a través del moderador. Al cierre de la sesión se enviará vía chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones y quienes la diligencien recibirán a vuelta de correo las memorias de la conferencia. Vamos a dar inicio a la conferencia. Conceptos básicos de estructuras de acero para supervisores técnicos, a cargo del ingeniero William Ospina, quien es ingeniero civil de la Universidad del Valle, con estudios de gerencia de proyectos de la Universidad de los Andes. Él cuenta con más de 22 años de experiencia en diseño y construcción de estructuras con acero. Es profesor invitado al área de posgrado de la Universidad del Cauca y se desempeña actualmente como gerente general de la empresa Acertec SAS. Damos la bienvenida y le damos el micrófono a William. William. Ok. Y bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Okay. Buenas tardes a todos. Hola. Los asistentes.
Muchas gracias por su asistencia a este evento, por permitirnos abrir este espacio de compartir conocimiento bajo estos esquemas tan novedosos para nosotros de virtualidad. Generalmente se hace de manera presencial. Yo soy nuevo en el ejercicio. No estoy acostumbrado al monólogo que representa hablarle al computador, pero vamos a tratar de hacer lo mejor en el día de hoy. Perdón, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. El día de hoy, entonces, vamos a iniciar con esta charla sobre conceptos básicos de estructuras de acero para supervisores técnicos. El objetivo es presentar, como su nombre lo dice, algunos conceptos que uno quisiera conocer cuando está entrando en este mundo de las estructuras con acero, que son relativamente nuevas en nuestro medio, han adquirido su máximo empuje durante los últimos 25 años en temas de construcción, pero si lo comparamos con nuestra historia de concreto, que tiene más de 125 años, entonces sí realmente somos nuevos, y hay muchos de estos temas que de alguna manera desconocemos cuando estamos empezando a trabajar con este tipo de estructuras. Empezamos con unas notas del ICCA. El ICCA no ejerce control sobre el contenido de esta conferencia, lo tratado ya refleja solo la opinión de su autor, y efectivamente porque aquí vamos a contar experiencias, y experiencias que pueden ser variables dependiendo del que esté participando en la historia y del papel que esté desarrollando en cada una de ellas. Yo les voy a compartir mi experiencia como diseñador y constructor de estructuras con acero. Y si estamos hablando de conceptos básicos, mi experiencia arrancó en que no era muy claro en el inicio del ejercicio de esta actividad cuáles eran esos documentos de referencia en los cuales podía encontrar información importante y relevante para el desarrollo del día a día de los proyectos que se estaban presentando. Lo que vamos a buscar entonces aquí es tocar cuáles son esos documentos de referencia en donde uno puede tener información a la mano que le ayude a aclarar dudas con respecto a las diferentes situaciones que se presentan día a día y poder llevar a cabo entonces estructuras que cumplan con todos los estándares necesarios que dictan las normas. William, perdón. Sí. ¿Puedes cerrar la pantallita derecha? Abajo ves una pantallita negra. Esa, muévela o minimiza. Ups. ¿Mejor? Ahí no. Es ahí. Ah, ok. Gracias. Bueno, interesante la retroalimentación. No. Me siento uno como solo en este ejercicio. Bien, continuando con el ejercicio. Entonces, los primeros documentos de referencia a los que uno puede echar mano o recoger, se debe conocer la norma colombiana sismorresistente, la NSR, que aplica para todo tipo de construcciones y específicamente tiene capítulos dedicados a la construcción con acero. Esta norma pues ha sido una traducción o una compilación de diferentes normas que han sido traducidas y adaptadas a nuestro medio, y entonces cuando aparecen dudas, lo ideal es poder acudir a los documentos que han dado origen o que han sido tomados como base
para el desarrollo de nuestra norma, dentro de ellos el International Building Code, el American Institute of Steel Construction, en temas de diseño de estructuras de acero concretamente, el Research Council on Structural Connections, para el tema del diseño de conexiones, la American Association of Civil Engineers, ASCE, para encontrar algunos puntos de convergencia entre lo que es las estructuras de concreto y las estructuras de acero, la American Welding Society, AWS, que abarca todos los temas inherentes a la soldadura, y Metal Building Manufacturers Association, que son muchos temas enfocados hacia la construcción de las estructuras en general. Esos documentos de referencia le aclaran a uno el panorama de la ejecución de las estructuras, de cómo se deben ejecutar correctamente las estructuras, pero también hay un tema que es importante conocer y es el tema de las responsabilidades. Si bien es cierto, esto puede ser un tema novedoso para algunos de los actores que participan en el tema de la construcción, no por ser novedoso las responsabilidades quedan dilatadas y en repetidas ocasiones se trata de tomar el tema ligeramente por el mismo desconocimiento, y entonces los involucrados en la construcción, llámense ingenieros o arquitectos, delegan la responsabilidad de la ejecución en personal técnico que en principio parecería tener más experiencia por sus temas prácticas, pero no tiene el soporte técnico de todo el conocimiento de las normas. Y no podemos desconocer que la NSR nos trae responsabilidades a todos los actores del proceso de la construcción. Y entonces es importante tener claros cuáles son las responsabilidades que nosotros afrontamos cuando estamos enfrentando un proyecto de este estilo. Hay responsabilidades en diferentes etapas del proceso, hablando concretamente de diseño estructural. El capítulo A134 especifica que el diseño estructural debe ser realizado por un ingeniero civil facultado para este fin. Y en el caso de las estructuras metálicas, este requisito aplica tanto para el diseño de los elementos como para el diseño de las conexiones, ya sean soldadas, empernadas o remachadas. Y este énfasis que se hace en que el diseño estructural debe ser realizado por un ingeniero civil es porque hay muchas profesiones afines que participan del tema de las estructuras metálicas por razones prácticas, porque la práctica los ha llevado a eso. Ingenieros mecánicos, metalúrgicos, navales, muchas ramas de la ingeniería que tienen actividades afines con el acero, que en ocasiones participan en la construcción de edificaciones pensando que su conocimiento sobre metalurgia o sobre el manejo de los metales puede ser extrapolable a la construcción de edificios con acero. Y resulta que eso puede ser en ciertas partes del proceso, en la soldadura, en la metalurgia, pero si nos enfocamos al tema del diseño, hay ciertas particularidades que nosotros los ingenieros civiles, o los ingenieros civiles son los que la dominan, el tema de cargas de viento, las cargas de sismo, la interacción suelo-estructura, que son efectos determinantes para el buen funcionamiento de una edificación, y por eso el diseño estructural debe ser ejecutado por un ingeniero civil. No obstante, algunas profesiones afines puedan de alguna manera relacionarse con el conocimiento del manejo de los metales. Y esto pues es claramente señalado en la NSR. Y perdón, me devuelvo un momento. Hay un punto, y es que habla que ese diseño estructural avalado por un ingeniero civil aplica tanto para el diseño de la estructura principal o de los elementos principales como el diseño de las conexiones. Y esto es importante conocerlo también porque con cierta frecuencia aparecen diseños estructurales pero sin el diseño de las conexiones, y las conexiones quedan para ser propuestas al libre albedrío de la persona que va a ejecutar la construcción, y resulta que ese es un punto fundamental.
que la conexión cumpla con las condiciones plasmadas en el diseño, y que la conexión cumpla las condiciones plasmadas en el diseño, va a depender el buen comportamiento de la estructura futuro. Y entonces esas conexiones también requieren de un diseño especial. Y ese diseño especial pues también debe ser avalado por un ingeniero civil que esté facultado para ese fin. Una vez se cuenta con un diseño estructural de los elementos principales y de sus conexiones, aparecen también unas responsabilidades por revisión de los diseños, que nuevamente la NSR en el capítulo A137 indica que los planos, memorias y estudios realizados deben ser revisados para efectos de la obtención de la licencia de construcción, de acuerdo con lo indicado en la Ley 400 y sus respectivos reglamentos, y también indica que esta revisión debe ser ejecutada por las oficinas encargadas de expedir las licencias de construcción o por un profesional independiente. Indica también que los revisores de esos diseños deben tener las cualidades establecidas en la Ley 400 del 97, y en el caso de las estructuras metálicas el requisito aplica tanto para el diseño de los elementos como para el diseño de las conexiones. Y no importa si esas conexiones son soldadas, empernadas o remachadas. Y aquí, de nuevo, vuelve a aparecer, adicional a la ejecución del diseño por parte de un profesional idóneo, la revisión de esos mismos diseños por parte de un profesional idóneo. Una vez nosotros contamos con unos diseños avalados y una revisión de esos diseños por parte de profesionales calificados para el ejercicio, entran las etapas de la construcción. Y en la construcción también hay que cumplir ciertos requisitos que están claramente identificados en el capítulo A138 de la norma. Y esos requisitos dependen de los tipos de materiales que se están utilizando, del grado de disipación de energía para el cual fue diseñada la estructura, y este grado de disipación de energía depende en una parte muy importante del diseño de las conexiones, y que debe ser realizada esta construcción bajo una supervisión técnica cuando así lo exija la Ley 400 del 97. Y esa supervisión técnica debe ser realizada de acuerdo con los requerimientos del título I, y en ella deben cumplirse los requisitos dados por el reglamento para cada tipo de material estructural y seguirse los procedimientos y especificaciones dados por los diseñadores. Pero también en este punto se vuelve muy importante entonces contar con unas especificaciones claras que nosotros podamos utilizar para hacer seguimiento adecuado de la construcción. Entonces no es solamente tener un diseño estructural acorde con los requisitos de la estructura, un diseño de conexiones acorde con ese diseño estructural base, sino también tener unas especificaciones técnicas claras que nos permitan desarrollar la construcción y realizar la supervisión de esa construcción. Pero ¿cómo afrontar esa supervisión técnica? ¿Qué es lo que debo tener? Y creo que uno de los puntos de resaltar de conferencias de este estilo, como las que hace el ICCA, es que para nosotros en construcción es natural las actividades que se realizan con el concreto. Tenemos muy claramente los cilindros, que hay que reventarlos a compresión, tenemos muy claro el curado de esos cilindros para que los ensayos sean satisfactorios, el tema de las barras de refuerzo, la colocación, pero en el tema de las estructuras de acero no siempre se tiene claro qué es lo que hay que hacer, qué soldaduras se deben inspeccionar, qué soldaduras no se deben inspeccionar, cuál es el mecanismo de inspección para cada una de esas soldaduras, porque dependiendo del tipo de soldadura dependerá la inspección, cuáles son los diferentes materiales que se utilizan, porque existen diversos tipos de materiales, como lo vamos a ver más adelante. Y entonces, para aclarar las nubes que se puedan presentar en temas de supervisión técnica, el capítulo A139, que es sobre supervisión técnica, indica que la construcción de estructuras de edificaciones de más de 2.000 metros cuadrados de área construida, independiente de su uso, deben someterse a una supervisión técnica, y que esa supervisión técnica debe hacerse de acuerdo con lo indicado en el capítulo A139 y en la sección I. Y concretamente la sección A1394 hace referencia a la idoneidad del supervisor técnico, y allí nuevamente se hace énfasis
en que debe ser un profesional. Aquí ya abre un poco más el abanico, ya no solamente ingenieros civiles, dice que puede ser ingeniero civil o puede ser un arquitecto, pero siempre y cuando cumpla unas calidades o unas cualidades exigidas en el capítulo 5 del título 6 de la ley 400. Y que esa supervisión técnica corresponde a una parte de la interventoría que puede ser llevada a cabo por un profesional diferente al interventor. Aquí creo que un punto importante de resaltar es justamente esas cualidades de la persona que debe ejercer la supervisión técnica, de los conocimientos que debe ejercer, de los conocimientos que debe poseer para ejercer una adecuada supervisión técnica, pero además la libertad que da de que sea un profesional independiente del interventor. ¿Y dónde encontrar profesionales independientes, diferentes al interventor, que tengan los conocimientos suficientes para afrontar o adelantar una supervisión técnica adecuada? Esa pregunta siempre está en el aire y las veces que a mí me la han hecho, yo digo que la mejor fuente para encontrar unos profesionales idóneos que puedan llevar a cabo esa supervisión técnica con amplio conocimiento del tema está en el ICCA. Esa es, digo yo, una de las fortalezas del instituto, y es que con esa misión que tiene de promover el buen uso de las estructuras con acero y de todos los afiliados que participan de él, que son personas y compañías interesadas en el buen uso de las construcciones con acero, entonces es una fuente importante para encontrar profesionales idóneos para ejercer esas supervisiones técnicas, sin descartar que en el resto del mercado pueda haber otros profesionales idóneos, pero por lo menos esta es una buena pauta para seguir. Siguiendo hablando del tema de responsabilidades, la NSR especifica que para áreas construidas mayores a 2.000 metros cuadrados, esto es una obligación. Entonces debemos tenerlo siempre presente cuando estemos afrontando un proyecto, y es que no es potestativo o no es de libre albedrío realizar o no realizar la supervisión técnica, es una obligación si se tienen más de 2.000 metros cuadrados, porque adicionalmente la norma exige que exista una constancia expedida por el supervisor técnico o el constructor en donde se manifieste inequívocamente, y esto es traído textualmente de la norma, inequívocamente se debe manifestar que la construcción de la estructura se realizó conforme a la NSR y con el nivel de calidad exigido por la NSR. Y el supervisor técnico es el responsable por aprobar el laboratorio de ensayos, la frecuencia y toma de muestras, el número de ensayos, y además es responsable por la interpretación de los ensayos realizados, dando fe explícitamente de la conformidad de los materiales con las normas técnicas exigidas. Entonces aquí hay un tema de responsabilidad muy importante a la luz de la NSR que no podemos desconocer, que no podemos eludir, y por eso es importante conocer todo lo que llevamos mencionado hasta este punto de esta charla. Tenemos que tener muy claros cuáles son los documentos de referencia donde podemos aclarar nuestras dudas. Tenemos que tener claro cuál es la idoneidad del diseñador estructural, de los elementos principales, del diseño de esas conexiones, de la supervisión técnica, de dónde encontrar esa supervisión técnica para poder firmar esta carta que nos pide la norma. En general, esa carta de responsabilidad aplica para todo tipo de estructuras. Y como lo decía hace un momento, en el tema del concreto, que es lo que nos ha acompañado durante toda la vida, es más fácil entender qué es lo que debemos nosotros inspeccionar. Para estructuras, pues no es que sea un gran secreto, pero sí tenemos que buscar un poco más, y en ese buscar, para estructuras metálicas, en la sección F2.4 de la NSR, se especifican cuáles son los requisitos mínimos con respecto al control de calidad, la supervisión técnica y la inspección de las estructuras, y adicionalmente da unos requisitos mínimos para establecer la trazabilidad de los materiales, la certificación de la calidad de esos materiales, los procedimientos de soldadura que se han utilizado, la homologación de los soldadores que participaron durante el proceso de soldadura, los ensayos no destructivos que se deben hacer para verificar la calidad
de las soldaduras, la calificación de los inspectores de soldadura, porque no solamente debe estar calificada la persona que aplica la soldadura, sino que también debe estar calificada la persona que realiza la inspección de la soldadura, la inspección del apriete de pernos, en los casos que aplique, la inspección del detallado de las conexiones y todos aquellos demás puntos a tener en cuenta para un correcto desempeño de la estructura. Pero digamos que aquí están resaltados los más importantes. Yo debo tener claro cuáles son los materiales en donde se utilizaron los certificados de calidad, cuáles fueron los procedimientos de soldadura que se usaron, la homologación de esos soldadores que realizaron la soldadura, los ensayos no destructivos que lo validaron, la validación de la idoneidad de la persona que hizo los ensayos no destructivos, el apriete de los perros, el detallado de las conexiones y también, entre los otros aspectos, estaría la pintura, condiciones de limpieza, pruebas de adherencia, espesores, acabados, que más adelante vamos a tocar un poco el tema. Y esta me parece un punto importante para hacer una reflexión cuando estamos buscando ese profesional idóneo, porque, vuelvo e insisto, en el tema de las estructuras de acero hay muchos actores que extrapolan el conocimiento y entonces los que han hecho tuberías, entonces porque han soldado muchas tuberías, piensan que pueden hacer estructuras, o los que han hecho cerrajería, entonces luego van dando el salto y terminan dando edificios sin tener el conocimiento absoluto o el conocimiento técnico de lo que se debe hacer. Construir estructuras de acero no es solamente utilizar un equipo de corte y un equipo de soldadura, hay mucho más técnica detrás de eso, de ahí todas las normas de referencia que nosotros hemos mencionado durante esta conferencia, y lo que a mí siempre me llama la atención cuando encuentro algunos tipos de competidores o de personas que se enfrentan a este mundo de las estructuras de acero, que les causa trabajo incluso escribir qué es lo que van a hacer, y entonces le queda a uno la duda que si no puedo escribir correctamente lo que estoy haciendo, si sí puedo hacer correctamente eso que estoy diciendo. Entonces encuentro unos avisos como este que está aquí, que en este local se ofrece limpieza por sandblasting, cuando pues por lo menos aparece bien el tema de ortografía que nos enseñaron en castellano, que la M está antes de la B, pero realmente si yo lo que quiero hablar es de un chorro abrasivo, es de un sandblasting, que es con N, y es una limpieza con chorro abrasivo para garantizar una buena adherencia de los recubrimientos. Entonces ahí cabe la pregunta, si yo no lo puedo escribir bien, ¿lo podré ejecutar bien? No sé, le queda a uno la duda. O algunos otros avisos como este, donde se hacen mezanines en Steel D, y este Steel D uno pensaría que estaba haciendo alusión a un Steel Deck, a un piso de acero, pero no sabe uno si el problema es que no lo sabe escribir, no lo sabe hacer, o está tratando de cautivar el mercado con una mala ortografía intencional para llamar la atención. Pero de todas formas, lo que quiero resaltar con esto es que siempre que busque un profesional, bien sea para hacer el diseño de la estructura o el diseño de las conexiones o la construcción o la supervisión, revise cuáles son sus referencias, porque pueden pasar cosas raras. Y aquí vienen los consejos del día. Antes de iniciar un proyecto, compruebe si dispone de recursos, y yo le sumaría esto: si esos recursos son adecuados y tienen el conocimiento para enfrentarse al tema que nosotros queremos desarrollar. Porque no, de nuevo insisto, no es suficiente saber soldar, no es suficiente saber utilizar un equipo de oxicorte para construir un edificio. Se necesitan otro tipo de recursos técnicos y de conocimiento para que el ejercicio se desarrolle adecuadamente. Y lo segundo es tener siempre presente que existen dos tipos de trabajo: el que te cobra barato y el que te cobra bien pero se te hace caro, y eso siempre lo vemos. Generalmente tendemos a caer en los temas de precio y en el tema de las construcciones con acero, como muchos otros, pero es muy marcado en el tema de las construcciones en acero, siempre
terminamos cayendo en quién es el que lo va a hacer más barato. Pero realmente el que lo va a hacer más barato debería causarle a uno cierta desconfianza, porque no necesariamente el que te cobre más barato va a ser el que te va a hacer el mejor trabajo. Entonces, muy importante tener el conocimiento de todo lo de atrás, vuelvo, insisto, la parte técnica, documentos de referencia, idoneidad del diseñador, idoneidad del constructor e idoneidad del revisor. Porque al final lo que se busca es que cada vez podamos construir más y mejores construcciones con acero. Cuando contratamos a personas que no son idóneas o cuando permitimos que los proyectos se desarrollen con personal que no tiene la calificación adecuada, entonces lo que generamos son malas experiencias, y a partir de las malas experiencias entonces se desdibuja las ventajas que pueden llegar las estructuras con acero, y entonces en algunos escenarios se escucha que es que no tenemos todavía en el país la capacidad suficiente para enfrentar proyectos de gran envergadura, o que no tenemos los conocimientos suficientes para realizarlos con la calidad adecuada, o que no tenemos la experiencia suficiente para aplicar los recubrimientos adecuados o las soldaduras adecuadas, y todo esto ha surgido es justamente de las malas prácticas o malas experiencias que se han visto en el mercado. Pero en contraprestación a eso, yo diría que sí, ya hay muchas compañías estructuradas con el conocimiento técnico, con la experiencia, que pueden llevar a cabo obras de cualquier magnitud, con lujo de detalles, cumpliendo con los requisitos que vimos antes en cuanto a calificaciones para la realización de los diseños, conocimiento para la construcción y conocimiento para realizar la supervisión técnica. Aquí simplemente una imagen de una obra en acero, como muchas que se pueden ver hoy en día en el país, diría yo una obra bien estructurada, con un adecuado diseño de las conexiones, en este caso conexiones pernadas, no descarto que podrían haber sido conexiones soldadas, pero hay un adecuado diseño de las conexiones, hay una planeación del transporte de las estructuras de acuerdo con los recursos con que se cuenta en el país. Las estructuras de acero generalmente se transportan en camiones, en planchones de 12 metros, entonces un despiece adecuado de piezas para poder ser transportadas y ensambladas, y medidos también los equipos que son necesarios para realizar el montaje de la estructura. Y aquí pues en el margen derecho de la pantalla el avance de esa estructura en los mismos términos, digamos que conservando esos criterios de planeación y en diferentes etapas, losas fundidas en concreto, lámina colaborante, estructura que va avanzando, porque aquí es muy importante también la planeación de la obra. Una de las ventajas que tienen las estructuras de acero es la velocidad con que se pueden ejecutar, y aprovechar esa velocidad depende de la adecuada sincronía que se dé en el traslado de las diferentes actividades que se deben estar realizando durante el proceso constructivo. Ya entrando en temas un poco más prácticos o de taller o de campo, lo anterior era algo como de oficina, de diseño, pero si queremos entrar en conceptos básicos de cosas que uno debe saber cuando está entrando en el campo, entonces es muy importante conocer los tipos de materiales, porque a pesar de que estamos hablando de acero, el acero se consigue en diferentes calidades, y es muy importante a la hora de realizar la construcción, cumplir con las especificaciones que se requieren por diseño para esos tipos de materiales, su calidad, los sistemas estructurales con que se puede realizar la construcción, los tipos de conexiones, tipos de recubrimientos, procedimientos de inspección, tipos de ensayos y criterios de aceptación. Estos son puntos que uno debería chulear antes de iniciar el proceso constructivo en el campo. Debería tenerlos
claramente identificados. Si hablamos de tipos de materiales que uno pueda conseguir, entonces el acero se consigue en planchas de acero. En nuestro mercado, Colombia no es un país productor de acero en esencia. La mayoría del acero que nosotros consumimos en el país para la construcción de las estructuras es acero importado. Entonces debemos tener claro que nosotros podemos importar planchas de acero, que en el mercado conseguimos perfiles angulares, perfiles tipo canal, perfiles en H o en I, perfiles tubulares, perfiles doblados en frío, a partir de planchas de lámina delgada, barras de acero lisas y barras de acero roscadas. Con este abanico de materiales es que nosotros podemos diseñar y construir nuestras estructuras. Y aunque parezca algo elemental, hay personas o existen proyectos donde los profesionales responsables arrancan a construir el proyecto y ni siquiera saben cuáles son los tipos de materiales, cómo se identifican, dónde se compran y cómo se compran. Entonces, importante tenerlo claramente identificado. Y luego de que uno tiene identificados los tipos de materiales, entonces también es muy importante tener claro que existen diferentes calidades para esos materiales. Aquí en la foto uno puede ver una viga de sección I, pero esa viga de sección I puede ser en un acero ASTM A992, o puede ser un acero A572 grados 50, o puede ser en un acero A36. Diferentes calidades. Y si lo llevamos a lo fácil, es como un concreto con diferentes resistencias. Estos son aceros con diferentes resistencias. Y entonces es por eso el tema del profesional idóneo y de las especificaciones de construcción claras, porque aun cuando la sección del perfil es la misma ahí, puede tener el mismo ancho de aleta y puede tener la misma altura, si mi proyecto está especificando un acero A572 y yo compro un acero A36, el acero A36 es de menor resistencia que el A572. Entonces, a pesar de que se está colocando el mismo perfil para la viga o la columna, la calidad del acero es menor. Y entonces esto no va a cumplir con las especificaciones de diseño para las cuales fue concebido. Entonces, ya cuando uno conoce que hay diferentes tipos de materiales, entonces es donde entra el tema de los certificados de calidad y las compras idóneas. Los materiales deben obedecer con las especificaciones del diseño estructural. Aparte de los tres primeros, que son muy comunes para vigas, incluso bueno, el A572 y el A36 para láminas, también existe acero Corten, que es ASTM A588, que es acero que se autoprotege, generalmente utilizado para puentes, o barras de acero A193 grado B, o pernos ASTM A307, o pernos ASTM A325, ASTM 490. Estos son los materiales que generalmente utiliza uno en la construcción y que debe tener cuidado de usarlos en los puntos donde justamente el diseño los está colocando, y tener muchísimo cuidado, y esto desde el punto de vista de diseño, de no mezclar las especificaciones. Ocasionalmente encuentra uno que hay planos que especifican pernos SAE grado 5 o SAE grado 8, que no son pernos que se puedan utilizar en la construcción de edificios de acero, son pernos que se utilizan en la industria automotriz. Los únicos pernos que aplican para la construcción de edificios en aceros son los que están relacionados aquí, los A307, A325 o A490. Entonces es muy importante, dentro del control de la ejecución de la obra, verificar que los materiales que se están utilizando sean materiales idóneos para la construcción del elemento y que cumplan con las especificaciones técnicas que se indican en el diseño. También es muy importante conocer cuál es el sistema estructural que se va o que se está utilizando o que se planteó en el diseño de la estructura. Esto a la luz de la NSR, porque el sistema estructural va a darnos ideas sobre cómo es la respuesta de la estructura a las diferentes cargas a las que va a estar sometida, cargas verticales o cargas horizontales. Entonces, la NSR tiene diferentes tipos de sistemas estructurales,
pero los más usados o los que mejor se ajustan a las estructuras de acero son los sistemas estructurales combinados, los de tipo pórtico o los tipos duales. Los sistemas estructurales combinados son unos sistemas en los cuales algunos de los elementos de la estructura toman cargas verticales y hay otros elementos de esa misma estructura que están diseñados para tomar las fuerzas horizontales, llámese viento o sismo. En los sistemas estructurales tipo pórtico, los mismos marcos toman tanto fuerzas verticales como fuerzas horizontales, y en los sistemas duales pues también existen unos pórticos que toman fuerzas verticales y fuerzas horizontales, pero eso se ve complementado con otros elementos que pueden ser pantallas de acero o pantallas de concreto que toman cierto porcentaje de la carga sísmica. ¿Por qué es importante conocer los sistemas estructurales? Porque de ellos va a depender la secuencia con que se desarrolle el montaje. Si arrancamos con un sistema estructural combinado, en este sistema nosotros vamos a encontrar unos pórticos arriostrados que están diseñados para soportar cargas laterales, viento y sismo, y unos pórticos que no tienen riostras, que generalmente son articulados y están diseñados solamente para soportar cargas verticales. Cuando estamos hablando de riostras, estamos hablando de estos elementos diagonales que son los que le dan la estabilidad lateral a la estructura y que son supremamente importantes a la hora de definir la secuencia constructiva, porque si no se tienen en cuenta eso en un sistema estructural combinado, esos arriostramientos que van a darle la estabilidad lateral a la estructura, entonces las experiencias pueden ser muy desafortunadas, y de eso nosotros ya conocemos. Este es un edificio año 2006, 58 plantas, 206 metros de altura. Estaba planteado como un sistema estructural combinado, lo cual quiere decir que debía tener unos elementos de arriostramiento para cargas laterales, viento o sismo, pero sin embargo este edificio ya estaba llegando a sus últimos niveles y no tenía ninguno de los arriostramientos presupuestados en el diseño habían sido instalados, no se le estaba dando estabilidad a fuerzas laterales, y como debería suceder, no podría esperar uno nada diferente, llegó una carga de viento que hizo que la estructura torsionara. Al torsionar, el edificio se volvió irrecuperable, no había forma de poderlo llevar a su sitio y tuvo que ser demolido, trayéndole una muy mala experiencia a las estructuras de acero, porque entonces entraba a ratificar lo que algunos decían de que no teníamos experiencia suficiente para poderlas construir, y realmente no es que no tuviéramos experiencia suficiente, es que quien estaba construyendo este edificio era el que no tenía la experiencia suficiente. Y ahí yo vuelvo y resalto el tema del ICCA, porque una de las cosas que sí se ha logrado durante el tiempo que lleva de fundado es justamente promover que este tipo de cosas no sucedan, porque estas malas experiencias son las que de alguna manera desdibujan el buen uso de las estructuras de acero. Afortunadamente existen mejores experiencias que llegan a refutar el pasado, y entonces este ya es año 2019, un edificio de 67 plantas, 268 metros de altura. El anterior era construido en Cartagena, este es construido en Bogotá. Ya el anterior con una firma que no tenía claro el tema estructural del sistema estructural y de los arriostramientos que se necesitaban durante la secuencia constructiva. Este ya es un edificio donde es justamente todo lo contrario, una firma reconocida, con toda la experiencia, con todos los controles y la planeación para poder llevar a cabo una buena ejecución de la estructura, y nuevamente entonces una torre que tiene algunos arriostramientos en sus fachadas, pero que es terminada con éxito en el año 2019. Entonces, este es el cambio que nosotros hemos ido viviendo también en la construcción de las estructuras, y es el que tenemos que seguir promoviendo, que las experiencias que nosotros encontremos en el camino sean siempre este tipo de experiencias exitosas que permitan que las estructuras de acero cada día crezcan más y más.
Profundizando un poquito en el tema de los arrastramientos, de nuevo esta charla es de unos conceptos básicos, aquí no vamos a hablar de números ni de diseño estructural, sino de simplemente saber que eso existe. Existen arrastramientos concéntricos y arrastramientos excéntricos, y los arrastramientos concéntricos son aquellos en los cuales los ejes de trabajo de los elementos, llámese riostras, vigas y columnas, convergen en sus ejes de trabajo, y los arrastramientos excéntricos es donde esa convergencia no se da y se requiere de algún tipo de vínculo para la transmisión de esfuerzos. Al final de cuentas, siguen siendo arrastramientos, se siguen necesitando para la estabilidad lateral de la estructura, simplemente que los criterios de diseño de los unos o los otros son diferentes y tienen unas particularidades inherentes a cada tipo de arrastramiento. El otro sistema es un sistema estructural tipo pórtico, muy similar a lo que son los pórticos de concreto. No se necesitan arrastramientos para darle estabilidad a la estructura. Son unos nudos rígidos que controlan las deformaciones laterales. ¿Por qué utilizar uno o otro? ¿Por qué utilizar sistemas combinados o sistemas tipo pórtico? Esto depende mucho de las características arquitectónicas del proyecto y de criterios de economía que entre el ingeniero y el arquitecto se deben evaluar durante la etapa de planeación. Pero la tendencia es que los sistemas estructurales combinados con arrastramientos son más eficientes desde el punto de vista económico que los sistemas estructurales de tipo pórtico. Entonces, digamos que ahí hay un sacrificio en el uso de las riostras. Si quiero tener un área totalmente despejada, que es lo que me permite un sistema tipo pórtico, voy a tener que pagar un poco más por esa estructura. Si soy capaz de coordinar la ubicación de unos arrastramientos, ingeniero arquitecto logran coordinar la ubicación de algunos arrastramientos, el sistema va a ser un poco más eficiente y los costos van a ser menores a la larga. El sistema estructural dual, lo mencionaba al principio, muy parecido al sistema estructural de tipo pórtico. Simplemente aquí los pórticos con uniones rígidas solamente van a tomar el 25% de la fuerza sísmica y los pórticos con pantallas de concreto o arrastramientos van a tomar el 75% de la carga sísmica. Un tema netamente de diseño estructural que para los efectos del montaje no son muy relevantes, simplemente se monta como si fuera un sistema estructural de tipo pórtico. Y hay otros conceptos que uno debe tener también claros de alguna manera cuando está construyendo estructuras con acero y sobre todo cuando está haciendo estructuras de tipo celosía con cerchas, y es que en esencia las cerchas trabajan a cargas axiales, y el hecho de trabajar a cargas axiales indica que las cargas o los elementos deben estar siempre conectados en los nudos para que no haya esfuerzos de flexión. Sin embargo, lo que encuentra uno a veces en la calle, o lo que puede encontrar en el mercado, es soluciones como esta, donde esta es la cubierta para una cancha múltiple, y aquí vemos que la conexión de la columna con la conexión de la viga de cubierta no conserva ese principio de que siendo una celosía debería estar trabajando por cargas axiales y los nudos deberían estar conectados, sino que por el contrario aquí hay unos elementos que están trabajando en flexión. Claramente el diseño no debe haberlos contemplado, y este es un vacío, diría yo entonces, de esa cadena que veíamos al principio de la idoneidad. Probablemente quien hizo los diseños los hizo bien, pero quien lo vino a construir no lo tenía tan claro y empieza a alterar los diseños, y quien lo supervisó tampoco lo tenía claro, y entonces pasa por encima ese detalle tan elemental que es el hecho de que en una cercha las fuerzas deben ser transmitidas a los nudos para que los elementos tengan comportamientos de cargas axiales. Sucede con mucha frecuencia, o suceden nudos extraños también que empiezan a aparecer, como lo que pueden ver en esta imagen aquí, donde pues para empezar hay unos arrastramientos que no se califican como
como nada a la luz de la norma. Esto no es ni un arrastramiento concéntrico ni un arrastramiento excéntrico, es un arrastramiento incompleto, y esto es una conexión viga-columna donde la transmisión no hay forma de soportarla desde el punto de vista de ingeniería. Esto es lo que nosotros como profesionales idóneos debemos tratar de corregir, porque estas malas experiencias son las que desdibujan el buen uso de las estructuras con acero. Y ejemplos hay de todo tipo, como estos arrastramientos que lo que veíamos debían estar cerrados, y entonces claramente les hace falta vigas o nudos también bastante inconclusos, y últimamente los vemos mucho en estas cubiertas para canchas de fútbol o para canchas multifuncionales, que las terminan cubriendo profesionales que no son idóneos, si es que son profesionales, desconociendo todo lo que nosotros hemos nombrado hasta este momento en esta charla. Documentos de referencia, diseñadores idóneos de los elementos principales, diseñadores idóneos de las conexiones, supervisión técnica. Yo dudaría incluso, si hemos llegado hasta este punto de lo que muestran estas fotos, dudaría incluso que se haya tenido en cuenta compatibilidad de materiales con las soldaduras, diseño de soldaduras e incluso hasta inspección de las soldaduras. Y en resumen, entonces, a lo que vamos en este punto y que debería conocer es tener claros los documentos de referencia, tener claras cuáles son las responsabilidades, tener claros los tipos de materiales, las calidades, los sistemas estructurales. Y en las conexiones, pues también hay que tener claros algunos principios básicos. El ICCA, en convenio con algunas universidades y otras organizaciones, han trabajado en este tipo de estructuras. Esto es copiado del ISC, donde de manera didáctica se pueden observar diferentes tipos de conexiones. Pero si queremos entrar en los conceptos básicos, entonces nosotros podemos tener dos tipos de conexiones rígidas y conexiones flexibles. Conexiones rígidas son conexiones que transmiten momento y que pueden ser soldadas o pernadas o empernadas. Y aquí es un punto importante también, porque a veces la gente piensa que si la conexión es soldada va a ser más rígida que si la conexión es empernada, y realmente no, es un tema de diseño. La conexión debe tener la soldadura suficiente para transmitir la rigidez indicada en el diseño, o los pernos suficientes para transmitir la rigidez indicada en el diseño. Entonces, la rigidez de la conexión no depende de que sea soldada o empernada, depende de cómo ha sido diseñada. Y el otro tipo de conexión es conexiones flexibles, que solamente transmiten cortante. En el tema de estructuras metálicas, las aletas de los perfiles son los que transmiten momento, y las almas o la parte vertical son las que transmiten cortante. Por ende, si yo quiero una conexión rígida, tendré que conectar los patines y las almas, pero si quiero una conexión flexible, entonces lo que tendré que conectar es solamente las almas y dejar las aletas separadas. Incluso se maneja una separación de medio centímetro o 1 centímetro generalmente, para garantizar que la conexión pueda rotar. Y esas conexiones pues deben tener un diseño adecuado, que unas imágenes de diseño por elementos finitos de una conexión rígida. Realmente uno podría tener conexiones rígidas, semirrígidas o flexibles. Esto es empotradas, parcialmente empotradas o articuladas. Aquí una curva, momento de formación de cada una de ellas. Las rígidas pues aguantan mucho momento, tienen poca deformación. Las flexibles aguantan muy poco momento, casi cero, y una muy alta deformación. Importante ya en este punto es verificar que las estructuras se construyan conforme estuvieron diseñadas, y esto es parte importante de la supervisión técnica. Esta es una estructura normal que puede encontrar uno en la calle, pero que veo uno que le colocaron un perno y aquí le quedó faltando otro, y aquí una placa donde claramente estaba faltando una viga y no se colocó. Y entonces el conocimiento de los planos es muy importante para poder garantizar que la estructura está completa y está con todos los elementos que necesita.
La precisión, muy importante. Es posible que se presenten errores, pero pues deben ser corregidos. La calidad de las soldaduras también es muy importante. Verificarlas de nuevo, no podemos perder de vista que el que te cobra barato probablemente no va a ser el mejor. Si queremos escuchar o consultar sobre recomendaciones prácticas para supervisión técnica, entonces nuevamente debemos abordar documentos como la NTC 5832, que son prácticas normalizadas para fabricación y montaje de estructuras de acero de edificios y puentes. El código de práctica estándar de la ISC, realmente la NTC es una traducción del código de práctica estándar. La norma colombiana sismoresistente, el International Building Code, el American Institute of Steel Construction, el ISC, el RCSC para los pernos, el AWS y el Metal Building Association para las construcciones. Importante también como documento de referencia el ASCE, la STM, el AWS, NACE para temas de control de corrosión, SSPC para la aplicación de recubrimientos y las guías 1, 2 y 3 del ICCA que también traen muchas pautas interesantes para la ejecución de estas estructuras. Es importante también identificar que en el tema de estructuras de acero hay diferentes tipos de planos. Hay planos estructurales que solamente tienen información de diseño. Hay planos de fabricación que se utilizan en taller, que son mucho más elaborados, y hay planos de montaje que le van a dar uno la secuencia del ensamble de los elementos. Voy a mostrarles rápidamente algunos ejemplos de estos tipos de planos. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un plano de diseño. Unos planos de diseño donde lo máximo que alcance uno a identificar, o lo que alcance a identificar uno, son los tipos de perfiles que conforman el diseño y los tipos de conexiones que se van a utilizar en ese diseño. Bueno, y también unas especificaciones técnicas para la construcción. Con estos planos, que son los que entrega generalmente un diseñador, es que el fabricante de las estructuras de acero debe generar los planos de fabricación, que ya son planos hechos al milímetro, con diagonales, con cotas de ayuda para la ubicación de los elementos para garantizar los niveles, la perpendicularidad, el paralelismo de las piezas, los ensambles, las soldaduras que se van a hacer en campo o en sitio. Y luego de tener los planos de fabricación, entonces existen los planos de montaje, que son los que están relacionados con las piezas, que si bien es cierto, en el plano estructural solamente tenían el nombre del perfil, en los planos de montaje ya tienen, diría yo, el apellido del elemento, porque cuando se empiezan a hacer planos de fabricación, aun cuando el perfil es el mismo, los elementos empiezan a variar por milímetros y sus detalles son diferentes, entonces sus nombres son diferentes. Entonces este es el plano que lo orienta a uno hacia cómo se debe realizar el montaje. Entonces, cuando se está haciendo el proyecto en estructura de acero, es importante tener claros estos tres tipos de planos para saber qué información es las que voy a poder consultar en cada uno de ellos. Si yo quiero saber sobre el diseño, voy a los planos estructurales. Si yo quiero saber sobre medidas de cómo se está fabricando el elemento, tengo que ir al de fabricación. Y si quiero saber dónde está ubicado el elemento, pues tengo que ir a los planos de montaje. ¿Qué debe incluir ¿qué es lo mínimo que debe incluir un plan de supervisión técnica y de control de calidad? Pues debe incluir los certificados de calidad de todos los materiales utilizados, la trazabilidad de los materiales, cómo fueron utilizados cada uno de ellos. Recuerden que, como mencionaba hace un rato, yo puedo tener el mismo perfil, pero de diferente material. Entonces tengo que tener clara su calidad y dónde lo estoy utilizando. La calificación de los procedimientos de soldadura que estoy empleando, o si estoy usando procedimientos precalificados AWS, los tengo que tener perfectamente documentados. La homologación de los soldadores que están participando del proceso, las verificaciones que se hacen en la etapa de fabricación de la estructura, el cumplimiento de las tolerancias de esa estructura, la inspección
que se haga a las soldaduras, la inspección que se haga a los recubrimientos y las inspecciones que se deben hacer durante el montaje. Inspecciones de soldaduras, pues debe tener uno claro que existen generalmente o básicamente soldaduras acanaladas de penetración completa, que son verificadas por ultrasonido o radiografía. El ultrasonido pues no es más que una onda que se dispara hacia el interior de la soldadura y empieza a reflejarle a uno qué irregularidades son las que se encuentran al interior de la soldadura, y a través de la AWS entonces se determinará si esas irregularidades son aceptables o no para que la soldadura se considere como satisfactoria. Si es satisfactoria, no se le presta más atención a la irregularidad. Si no es aceptable de acuerdo a la norma, habrá que retirar la soldadura, volver a aplicar y volver a inspeccionar. También se puede hacer con radiografía. Y cuando estamos hablando de soldaduras de filete, que son las que no requieren de biseles para rellenar, se inspeccionan con tintas penetrantes o partículas magnéticas, que las tintas penetrantes es un líquido penetrante que va hacia el interior. Si encuentra irregularidades, va a penetrar en la soldadura, luego viene un revelador que nos va a mostrar las grietas, poros o imperfecciones, y lo mismo que en la anterior, si aparecen esas irregularidades y no pasan respecto a la norma, habrá que retirarlas y recuperarlas y volver a inspeccionar. Importante también el tema de los recubrimientos. Una vez se ha pasado la etapa de la soldadura, los recubrimientos son los que van a evitar que el material tenga problemas de corrosión. Realmente la función de los recubrimientos es actuar como una barrera entre el medio ambiente y el acero, dándole protección para que no se presenten fenómenos de corrosión. Existen diferentes tipos de recubrimientos. Esto es importante para la duración. El tipo de recubrimiento se va a especificar dependiendo de la vida útil o del ambiente en que esté expuesta la estructura. Hay alquídicos, fenólicos, acrílicos, vinílicos, epóxicos, uretanos y poliéster. El costo va aumentando en la medida en que se va aumentando la capacidad de protección contra la corrosión. Estos sistemas generalmente se aplican sobre una preparación de superficie, que también va a depender del ambiente en el que esté, la agresividad del ambiente en el que esté la estructura, y los sistemas podrán ser de una capa, de 2 capas o de 3 capas, dependiendo también de la agresividad del medio ambiente en que estemos y de la durabilidad que se espere para el recubrimiento. ¿Qué normaliza los recubrimientos? Están identificados en esta norma, que es la ISO 12944, que aplica para pinturas y protección de estructuras contra la corrosión, dependiendo de los tipos de ambientes en que se va a desarrollar. Entonces la norma le permite a uno seleccionar ambientes desde baja corrosión hasta muy alta corrosión. También le permite identificar recubrimientos en función de su desempeño y seleccionar esos mismos recubrimientos dependiendo del tiempo esperado de la vida útil. Uno puede diseñar recubrimientos para una baja vida útil esperada, 2 o 5 años para mantenimientos mayores, o unas condiciones medias entre 5 y 15 años, o para unas altas especificaciones de pintura que no requieran mayores mantenimientos hasta después de 15 años. La norma le da a uno cómo navegar por estas tablas. Yo solo quiero presentarles hoy que esto existe y dejar la inquietud para que quien lo necesita lo pueda consultar. Estos sistemas de recubrimiento dependen de la limpieza que se le dé al material, y uno puede ir desde limpiezas mecánicas o limpiezas químicas hasta limpiezas con chorro abrasivo, que retiran la totalidad de las trazas de óxido que pueda tener el material. Es normal que el material tenga óxido cuando inicia el proceso de fabricación, pero el grado de limpieza que se le aplique va a depender de las especificaciones técnicas que van a estar relacionadas con el tiempo de vida útil esperado de la estructura. Y esos recubrimientos pues deberán ser verificados, así como se verifican las soldaduras, se deberán verificar los recubrimientos. Existen pruebas de adherencia que se hacen con cinta adhesiva, en cruz, en cuadrícula, o también pruebas pull-off,
que es para, con adhesivos, para medir la capacidad de adherencia del recubrimiento al material base. Todo esto simplemente es control de calidad de la aplicación del recubrimiento para garantizar la durabilidad, y también existen pruebas de espesores de ese recubrimiento. Como veíamos en unas imágenes atrás, el recubrimiento es una barrera entre el medio ambiente y el material base, y dependiendo del espesor de esa barrera también va a ser mayor la durabilidad. Entonces hay que medir cuál es el espesor y que ese espesor esté acorde con lo especificado, y dejar registros de esos espesores medidos. Aquí un ejemplo de cómo se mide espesores y adherencias. Aquí adherencias con prueba en X, aquí adherencias con prueba de pull-off, los PSI necesarios para arrancar el dado. Y finalmente entonces viene la verificación en campo del apriete de los pernos. Existen dos condiciones de apriete: pernos ajustados o pernos pretensionados. Esto es parte del diseño estructural, un insumo de las especificaciones técnicas. Generalmente los pernos vienen marcados en la cabeza, entonces hay que identificarlos también dependiendo del diseño y colocarlos en los puntos adecuados. De nuevo, A325 o A490 o A307, que son los indicados para este tipo de estructuras. En los pernos lo que se debe medir es el torque, que es no el torque, sino la tensión del perno a partir del torque que se induzca. La norma le dice cuál es la tensión mínima a la cual deben estar los pernos dependiendo del diámetro de cada uno de ellos. Existen dos tipos de conexiones: un apriete ajustado, que esto es la condición de apriete requerido para que las partes conectadas queden simplemente en contacto, y se obtiene con unos pocos impactos de una herramienta neumática o del máximo esfuerzo de un obrero. Entonces, si los planos, las especificaciones le indican a uno apriete ajustado o snug tight, entonces no necesita herramientas especiales para hacer la verificación. Simplemente con un apriete ajustado, con una fuerza normal, la estructura va a cumplir las especificaciones. Por otro lado, existen las uniones pretensionadas, y aquí hay que ir a las normas también para poder llegar a los mecanismos aceptados para la verificación: el giro de la tuerca, la llave calibrada o los pernos de corte controlado o indicadores directos de tensión. Son los elementos que puede utilizar uno para hacer la verificación de los pernos. El más sencillo de todos, el giro de la tuerca, y además aceptado por la norma. Aquí un ejemplo de un apriete ajustado, no requiere mayor inspección. Aquí un apriete pretensionado con indicadores indirectos de tensión, que estas son unas arandelas que tienen unas protuberancias, que cuando uno aprieta el perno, al aplastar las protuberancias, entonces le indican que ya el perno llegó al apriete pretensionado requerido. De nuevo, un resumen de los métodos para pretensionar pernos y la parte de la norma que los acepta: el giro de la tuerca, la llave calibrada, el perno de torque controlado y los indicadores directos de tensión. En el RCSC pueden consultar cada uno de estos métodos y encontrar mayores detalles. Aquí un ejemplo del giro de la tuerca, que como les digo es el más sencillo y aceptado por la norma. Dependiendo del diámetro del perno, yo debo llegar al apriete inicial, que es el contacto de las piezas, marcar ese punto, y luego, dependiendo del diámetro del perno, entonces llegar a un nuevo punto. Cuando llegue a ese nuevo punto, esto me va a garantizar que el perno ya tiene la tensión necesaria para cumplir con la especificación de una unión pretensionada. Aquí la foto, el inicial estaba en este punto, aquí ya hay un avance, y aquí ya el estado final para la verificación del apriete de los pernos. Este es el giro que se debe dar en torno al diámetro y la longitud del perno, sacado de la norma. Un punto importante para tener presente también, que existen básicamente dos tipos de contratos en estructuras de acero: un valor global fijo con o sin fórmula de reajuste, en donde si se va a optar por esa condición habrá que tener unos diseños muy claros, tanto de la parte estructural como de las conexiones, para no incurrir en vacíos.
y contratos por precio unitario fijo con o sin fórmula de reajuste, en donde se liquidarán los kilos realmente ejecutados por un precio unitario pactado. Y cómo calcular el peso, perdón, está claramente indicado en el Código de Práctica Estándar. ¿Qué debería tenerlo como mínimo en un pliego de condiciones? Normas aplicables, alcance de diseños, especificaciones de materiales, especificaciones de limpieza y pintura, condiciones especiales de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, y unos criterios de aceptación y rechazo. Esto es una recomendación a lo mínimo que uno debe colocar o lo que debe pedir cuando esté participando en un proceso de estructuras con acero. Muchas gracias, el tiempo es muy apretado. Realmente quisiera uno abarcar más temas, pero bueno, espero que esto haya suplido con sus expectativas. Muy bien, gracias. Vamos a iniciar entonces con una sesión de preguntas, las preguntas que dejaron registradas en el chat. Me permito hacer lectura de algunas. Bueno, aquí nos pregunta una persona, los pernos A325 y los otros que son aprobados para estructuras, ¿se consiguen aquí en Colombia? De ser así, ¿dónde se consiguen? Sí, se consiguen y existen diferentes proveedores. Yo utilizo Sumatec, ese espacio para hacer cuñas, pero seguramente van a haber más. Pero Sumatec es un proveedor de pernos A325 y A490. Correcto, esta es un poquito más filosófica. ¿Cómo hacer para que las empresas tipo taller demuestren su capacidad de seguir una norma? ¿Existe algún certificado versus un instituto? Porque cualquier cerrajero se está volviendo constructor, nos dice el participante. Sí, yo aquí tengo una opinión muy personal. En Estados Unidos existe una certificación ISC como fabricante. Sé que el ICCA está avanzando en algo para dar unas certificaciones algo similares, pero como lo dije en algún momento de la charla, hoy en día creo que algo que le puede dar a uno tranquilidad de que el constructor de la estructura es un constructor idóneo es que por lo menos ya pertenezca al ICCA, porque eso ya demuestra algo de interés por el buen desempeño de las estructuras. Correcto. Nos preguntan también cuál es el tipo de arrastramiento más popular en Colombia y cuál recomendarías teniendo en cuenta costo-beneficio. Realmente todos son populares, pero si uno quiere buscar la mejor relación costo-beneficio, los arrastramientos concéntricos son los mejores. Ok. Aquí nos preguntan, ¿cuándo hacer ensayo de tintas penetrantes? ¿Cuándo hacer ensayos de ultrasonido? ¿Cuándo hacer partículas magnéticas? Cuando estamos hablando de soldaduras de filete, los mecanismos de inspección son partículas magnéticas o tintas penetrantes. Soldaduras de filete se inspeccionan con tintas penetrantes y partículas magnéticas. Soldaduras acanaladas de penetración completa se inspeccionan con ultrasonido y con radiografía. Okay. Y por acá es complementario a la pregunta anterior. Y la frecuencia y... Perdón, aquí me enredé. ¿Cómo se determina cuándo realizar ultrasonido y en qué porcentaje se realiza? Es la pregunta. Sí, la NSR trae unos mínimos de soldaduras. Se me escapa en este momento, pero es algo así como el 25% de las soldaduras. Lo puede precisar uno más con la NSR, pero da la posibilidad de que si el soldador tiene una baja tasa de rechazo, entonces uno disminuya ese porcentaje
voy a colocarle 25 hipotéticamente, como les digo, es un dato que se puede confirmar en la NSR, pero partiendo de la base de ese 25, si el soldador tiene una baja tasa de rechazo, se puede disminuir, y por el contrario, si la tasa de rechazo es muy alta, se tiene que aumentar. Correcto. Esta pregunta, voy a leerla. Si la estructura tiene un avance de obra del 70% y los pernos fueron pintados y se tiene incertidumbre en los aprietes de los pernos, ¿qué ensayo se debe realizar y en qué porcentaje? Difícil. Creo que hace referencia a si ya están pintados, ¿no? Si se pueden, sí, no, al apretarlos. No hubo control durante el proceso. Siempre lo mejor es el control durante el proceso. En este caso, lo que entendería de la pregunta es que no hubo control durante el proceso. Pero tal vez lo podría sacar uno fácil con la especificación de la conexión. Porque si es una conexión por aplastamiento o es una conexión por deslizamiento crítico. Si es una conexión por aplastamiento, con que los pernos, como lo decían en los mecanismos de apriete, si es por aplastamiento, con que el perno lo note uno las piezas juntas y el perno ajustado con la fuerza normal de una persona, ya la estructura pasa. El problema viene si son juntas por deslizamiento crítico. Pocas veces se especifican, pero si son juntas por deslizamiento crítico y se tienen dudas, sí creo que hay que hay que estudiarlo un poco más. Esa no tendría la respuesta. Porque en este momento no tendría una respuesta diferente a reemplazar los pernos, pero probablemente si se estudia con más calma se pueda llegar a otra conclusión. Pero lo primero que yo recomendaría es indagar sobre el diseño. ¿Es una junta por aplastamiento o es una junta por deslizamiento crítico? Porque si la junta es por aplastamiento, el problema casi que está solucionado y se realiza visualmente. Si es por deslizamiento crítico, habrá que profundizar más. Perfecto. Bueno, recordamos que existe el link en la página del ICCA, Pregúntele al ICCA, donde se pueden hacer esta serie de preguntas. Nosotros, después de esta jornada, tratamos de consolidar las preguntas, compartírselas al conferencista y tratar de responderlas pues con un poco más de tiempo y no así y un consenso de más ingenieros. Creo que esa es una muy buena pregunta para un consenso de ingenieros. Sí, sí. Bueno, para eso recomendamos que pongan que relacionen su nombre, apellido y ciudad, pues, si es necesario, para poder contestar más fácilmente, para que el ICCA conteste más fácilmente. Y creo que es una pregunta muy al lugar cuando estamos hablando de promover el buen uso de las estructuras con acero. Sí que sería una pregunta interesante poderla resolver. Bueno, vamos a marcarla ahí como en amarillo. Bueno, por acá nos preguntan también. ¿Qué condiciones debe tener un fabricante para poder realizar los planos de taller? Y yo la uno con esta otra que nos decía, ¿la exigencia del aval de diseño también aplica para los planos de taller? No, la exigencia del aval de diseño aplica solamente para los planos de diseño, no aplica para los planos de taller. ¿Y me repites la primera parte de la pregunta, por favor? Tranquilo. ¿Qué condiciones debe tener un fabricante para poder realizar los planos de taller? Yo diría que conocimiento de las normas aplicables y un software adecuado, aunque realmente en el pasado se hacían planos a mano y funcionaban muy bien. No, al final, si queremos ir a la esencia, lo que tiene que tener es conocimiento de las normas aplicables. En este caso, como mínimo la NSR y el AISC para sacar unos buenos planos de taller. Y el AWS, porque va a tener que tener notas de soldadura seguramente. Ya, digamos que yo complemento como, bueno, y yo soy fabricante y yo hago un plano de taller, ¿quién me lo avala? Yo hice alguna soldadura, alguna conexión. ¿Por mi experiencia ya quedaría aprobado o cómo queda avalado?
Pues creo que es la pregunta. El diseñador lo debe avalar. Si estoy cambiando las conexiones, lo primero el diseñador debe entregar las especificaciones de la conexión, el tipo de perno, el tipo de soldadura que se va a utilizar. Si el fabricante, por su experiencia, porque lo puede hacer, cambia las condiciones de la conexión. Por ejemplo, el fabricante puede cambiar una unión que viene, una conexión, una unión rígida que está especificada como soldada. El fabricante la puede cambiar a rígida pernada, pero debe contar con el aval del diseñador, o sí, debe contar con el aval del diseñador, básicamente. Y así aquí, fíjate, ese es un tema pues que todos tenemos siempre dudas. Aquí nos pregunta otra persona, ¿quién es el encargado de revisar y aprobar los planos de taller? La supervisión técnica. Asimismo, ¿quién revisa y aprueba los pesos de la estructura? No, la supervisión técnica no aplica, no aprueba el plano de taller, porque la supervisión técnica lo que aprueba es la estructura ya construida. Entonces, si hay un problema en el plano de taller, a la hora de construir o de montar la estructura en sitio, ese problema se va a ver reflejado. Entonces, el aval de la supervisión técnica es para la estructura ya construida en el sitio, no para lo que se está haciendo en el taller. Y había otra ahí en el intermedio. Nos decía, ¿quién es el encargado de revisar y aprobar los planos de taller? La supervisión técnica. Y asimismo, ¿quién revisa y aprueba los pesos de la estructura? Ok, y el peso de la estructura sí es el interventor, pero en cuanto a los pesos de la estructura, y eso es muy importante, porque a veces nos desbordamos en creatividad y algunos queremos liquidar de acuerdo con el peso de la báscula del camión, y otros queremos liquidar con el peso de los perfiles, pero descontando los huecos porque ese material no llegó a la obra, y otros queremos liquidar hay múltiples maneras, pero el código de práctica estándar le da a uno exactamente cuáles son los parámetros para poder liquidar el peso de la estructura. Y realmente quien lo hace es el fabricante y lo somete a aprobación del interventor, pero lo hace bajo los parámetros que establece el código de práctica estándar, que los huecos no se descuentan, que el peso es el peso teórico de los catálogos, que si son figuras irregulares se cobra el cuadrado en el cual están circunscritas esas figuras irregulares. Entonces ya todos esos parámetros están especificados en el código de práctica estándar. Ok, correcto. Bueno, otra pregunta. Nos dicen, ¿la trazabilidad de los certificados se debe colocar a cada elemento donde queda plasmada a cada pieza, ya sea con centropunteada? Bueno, la leí un poquito enredada. Pero sí, efectivamente, cuando se está cortando una lámina o se está cortando un perfil, debe existir un registro de trazabilidad que le indique a uno en qué punto de la estructura quedó cada uno de esos tramos cortados. Si yo tengo un perfil de 12 metros que le volví 4 perfiles, pues tengo que tener un código que me permite identificar que esos 4 perfiles corresponden al mismo certificado de calidad. Y esa marcación se puede hacer, como bien lo dice el que pregunta, con un centropunto o con un marcador, pero que le permita a uno tener la identificación del elemento hasta el final. Perfecto, bueno, esta sí es más puntual. ¿En qué casos se utilizan pernos de apriete ajustado y en qué casos pretensionados? Es una condición de diseño estructural. Generalmente uno ve uniones, generalmente en los edificios no es tan habitual las uniones pretensionadas, se ven más en puentes vehiculares, pero es una condición de optimización de la conexión y de diseño. Y los diseñadores lo que tendemos es a hacer las cosas lo más simple posible para no complicar la ejecución. Entonces, tendemos a utilizar soldaduras de filete en la medida de lo posible, porque son más económicas que las acanaladas de penetración completa. Por el mismo modo, tendemos a utilizar arriostramientos, porque son más económicos que utilizar sistemas tipo pórtico. Y en esa misma tendencia yo diría que tendemos a utilizar
uniones por aplastamiento o de apriete simple en lugar de las de deslizamiento crítico porque son más manejables. Entonces, realmente cuando aparece una unión por deslizamiento crítico es porque hay una condición muy especial en el diseño. Me preguntan también, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del proyectista y el ingeniero en el diseño, sabiendo que el equipo es responsable del proyecto total? En el diseño la responsabilidad llega a entregar unos planos con unas especificaciones claras de materiales en cuanto a calidad, en cuanto a tipo de material y un diseño claro de conexiones. Esa es la responsabilidad del diseño. De ahí en adelante se pega toda la cadena. El constructor tendrá que obedecer esas especificaciones de diseño y esas especificaciones de conexiones, y el supervisor técnico tendrá que garantizar que se están cumpliendo con esas especificaciones de materiales y esas especificaciones de conexiones. Ya si el diseño está mal, no es responsabilidad del supervisor ni del constructor. La responsabilidad del supervisor y del constructor es de hacer cumplir lo que entrega el diseñador. Y la responsabilidad del diseñador es entregar información completa. Correcto. Esta otra, en el caso de la supervisión de acero para estructuras de puentes, ¿se pueden considerar las mismas normas de referencia o estas solo aplican para estructuras tipo edificación? Muchas de estas normas sirven, pero aparecen otras complementarias. El AWS tiene un capítulo adicional, si estamos hablando de temas de puentes. Y en el tema nuestro existe el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, que no lo nombré, pero que hay que consultarla también. Y algunas cosas las encontrarán en la AASHTO, que no la mencioné hoy tampoco. Okay. Nos preguntan también, ¿la resistencia al fuego de las estructuras a partir de recubrimientos, cómo se verifica? ¿Cómo se elige entre pintura o protección mediante minerales como vermiculita o perlita? Existe un diseño, y en esto ya hemos avanzado bastante también. Y entonces, de la misma manera que se hace un diseño estructural para cargas de viento o un diseño estructural para cargas de sismo, la norma permite hacer un diseño para cargas de fuego. Y existen dos metodologías, una metodología prescriptiva y una metodología analítica. Y en esa metodología analítica, entonces es donde uno puede determinar cuál es el tipo de recubrimiento que más le conviene a la estructura, o incluso si requiere o no requiere recubrimiento, porque bajo ciertas condiciones es posible que ni siquiera se requiera recubrimiento de protección contra fuego. Entonces, en síntesis, es un diseño. Ya, perfecto. Nos preguntan también, ¿cómo se puede determinar el grado de corrosión de un elemento? Por pérdida de material. Si se evidencia un alto grado de corrosión y se quiere determinar si su estabilidad está comprometida, entonces por medio de análisis de ultrasonido uno puede determinar qué tanto material se ha perdido y si esa pérdida de material está atentando contra la estabilidad del elemento. Entonces, por ensayos de ultrasonido. Ya, perfecto. Bueno, el tema de las conexiones generó muchas preguntas. Hay varias. Aquí podemos incluir esta que dice, ¿cómo puedo identificar qué tipo de conexión requiere pretensionamiento o apriete ajustado cuando no se indica en planos? Una pregunta directa al ingeniero calculista. Es uno de los insumos mínimos que debe proporcionar. O sea, si colocó pernos, debe indicar si esos pernos son, si esas conexiones pernadas son por aplastamiento o por deslizamiento crítico. Si por alguna razón se le pasó, pues es una pregunta y se soluciona. Pero él es el que lo puede saber. Solo el que diseñó la conexión sabe qué aplica. Perfecto. Bueno, aquí esta es una pregunta
grande, amplia, ancha, que nos dice qué plan de calidad recomendarían para la evaluación de una estructura metálica. Ok, esa sí está un poco atrás en la presentación. Si esto se devuelve o no se devuelve. Pero el plan de calidad, lo voy a repasar un momento aquí. Tendrías que compartir, William. ¿Vas a presentar tu...? Lo voy a leer. Ah, ok. Pero está el certificado de calidad de los materiales. Sí, bueno, voy a compartir la pantalla, voy a tratar de compartir. Allí, un plan de calidad como mínimo debería tener indicados los certificados de calidad de todos los materiales utilizados y la trazabilidad en su utilización, lo que hablábamos en una pregunta anterior. La calificación de procedimientos de soldadura en caso de que no se hayan utilizado procedimientos precalificados AWS. También lo normal siempre es utilizar procedimientos precalificados, salvo alguna excepción. Debe incluir la certificación de los soldadores. Debe incluir una verificación dimensional de los procesos de fabricación. Debe incluir la inspección que se haga de las soldaduras, la inspección que se haga de los recubrimientos, tanto en adherencia como en espesores, y las inspecciones que se hagan en montaje, esto es alineación, plomos, apriete de pernos y verificación de soldaduras en sitio. Esto debería ser lo mínimo que incluya un plan de calidad. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hacen, diferencia entre un supervisor técnico y un interventor. Es lo mismo. Sus funciones son las mismas, estamos hablando de la misma persona. Bueno, se nos terminó el tiempo de esta sesión. Invitamos a las personas a que diligencien la encuesta. Los que la diligencien tendrán una copia de esta presentación vía vuelta a correo electrónico. También recordamos el link de pregunta al ICCA si hay alguna pregunta adicional o más específica. Se puede relacionar el nombre de esta presentación para que William la conteste específicamente. Con muchísimo gusto. Gracias, William. Iván, muchas gracias por la oportunidad. A todas las personas que atendieron esta charla, muchísimas gracias por su interés. Y de nuevo, espero les haya aportado algo para su día a día. Seguro que sí, William. Bueno, gracias a todos por su amable asistencia. El ICCA, Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, agradece la vinculación a esta conferencia de las siguientes empresas: Acesco Colombia SAS, Pinturgo Colombia SA, Peralta Ingeniería SAS y Acertec SAS. El día de hoy nos acompañaron un número cercano a los 470 personas, varios sitios muy buenos que se reportan desde ciudades más pequeñas que intermedias. No quiero herir susceptibilidades, pero el ICCA está llegando cada vez más a unas zonas donde la estructura metálica debe también incrementar su participación. Los invitamos a que se inscriban a nuestra próxima conferencia para el 23 de julio con el siguiente tema: Programa experimental de conexiones a momento con viga y a columna hueca HSS y cajón con el ingeniero Tiziano Perea de México. Bueno, ya les habíamos mencionado, las memorias de esta conferencia serán compartidas vía correo electrónico para los que diligencien la encuesta.
Recordamos que las guías técnicas del ICCA están disponibles para la venta en la página del ICCA. No siendo más por ahora, entonces damos paso a, bueno, en la pantalla ven la invitación a la próxima conferencia. No olviden registrarse y agradecemos nuevamente su participación. Buenas noches para todos. Muchas gracias.